tema que empezamos el día, ¿qué fue? El lunes pasado, me parece. O ya ni me acuerdo cuándo. Entonces, este fin de semana largo sí me sirvió como para relajarme. Y ya no me acuerdo ni cuándo dimos el tema. Pero bueno, eh, voy a compartir la pantalla. Y bueno, vamos a iniciar entonces. En la clase anterior, previo al examen y todo lo demás, vimos como herencia no tradicional lo que eran las enfermedades por mosaico, que permitían la sobrevida de algunas entidades mendelianas. También mencionamos lo que era la herencia mitocondrial, que en algunos libros la incluyen como herencia no tradicional y en otros les comentaba que la ponen inclusive aparte. También vemos la herencia por expansión de nucleótidos inestables, aunque bueno, también en algunas entidades las incluyen en herencia no tradicional, en otros también la incluyen como un patrón de herencia totalmente distinto. Y bueno, los desórdenes que vamos a ver el día de hoy, sí en sus libros los van a encontrar como herencia no tradicional. Estos son tres grupos de entidades, dos de ellos van muy relacionados, como puede ser la impronta genómica y la disomía uniparental. Y bueno, los desórdenes genómicos, como vamos a revisar más adelante, han cambiado de nombre muchas veces, entonces en sus libros los van a encontrar con con distintos sinónimos, pues, para que ustedes, bueno, conforme vayan viendo los títulos que reciben, pues les sea más fácil localizarlos en las distintas bibliografías. Entonces empecemos con desórdenes genómicos, que serían, pues, uno de los primeros ejemplos de enfermedades no tradicionales. Si nosotros quisiéramos definir esta entidad, permítame tantito, ponle silencio a eso o ponte audífonos, que si yo me los pongo no me escuchan bien luego. Bueno, perdón. Los desórdenes genómicos son aquellas enfermedades que se originan por ganancia o pérdida de diferentes genes, ¿vale? Entonces son duplicaciones o son deleciones, pero en lugar de ser de un solo gen, como cuando vimos algunas de las entidades mendelianas o segmentos muy grandes como cuando vimos alteraciones cromosómicas, aquí son pequeños grupos de genes que se encuentran todos localizados en una región muy pequeña del cromosoma, la cual cuando se gana o se pierde generalmente es menor de 5 megabases y por eso no es posible verlos por microscopía tradicional o convencional. Anteriormente se le conocía como microdeleciones, síndromes de microdeleción, y ustedes, bueno, aunque refieran nuevamente a embriología, ustedes ya vieron uno, que era la deleción de 22q11, cuando revisaron en algún momento el síndrome de George, que ese lo ven ustedes cuando se revisa el tema de derivados faringios, o bien seguramente también en inmunología lo revisaron como aquella entidad que tiene aplasia tímica y que bueno también cursa con esos problemas inmunológicos. Otros nombres que también reciben pueden ser los síndromes de genes contiguos, porque ahorita vamos a ver la parte digamos molecular de estas entidades y vamos a ver que en un pequeño espacio vamos a encontrar una región con alta densidad génica, es decir, en un pequeño espacio vamos a encontrar muchos genes distribuidos, de manera que si se pierde ese segmento, pues vamos a tener síndromes complejos que van a tener diferentes cuadros clínicos de acuerdo al tamaño de la deleción o de la duplicación que tengamos. Y bueno, el último nombre que se le ha recibido son aneusomías segmentarias, es decir, esos cambios en la cantidad de genes que refieren a un solo segmento o una sola localización cromosómica. Dentro de este grupo, bueno, pues tenemos que son padecimientos no tradicionales porque son de los más nuevos que se han descrito y a la fecha se siguen describiendo más síndromes de desórdenes genéticos o genómicos. Y bueno, esto es relativamente nuevo, ¿no? El padre, digamos, de este tipo de herencia es Lupsky, que fue el que se encargó en 1998, esto es relativamente reciente, a ver que en un solo gen, por ejemplo, en la imagen que estamos viendo aquí, en donde vemos solamente una región que va de los 99.5 megabases a la región de 101 megabases, que corresponden solamente a segmentos de dos bandas cromosómicas, podemos tener muchos genes, como estamos viendo en la imagen de color verde. Estos pequeños genes están sobrepuestos entre una y otra región,
Recuerden que cuando tenemos nuestro llave de DNA, si leemos de un lado, puede ser que estemos leyendo un gen, pero si tenemos la otra contraparte, pues puede ser que sea otro gen el que se esté manifestando. Entonces, bueno, en estas regiones donde pueden estar sobrepuestos o sobrelapados estos genes, son varios, aquí, bueno, a golpe de vista contaría más de 10 regiones y que todos ellos se encuentran localizados en un segmento muy pequeñito, prácticamente 2 megabases. ¿Sale? Y entonces, bueno, pues depende cuáles son los genes que encuentren deletados en un individuo, o en el segundo, o en el tercero, pues va a ser diferente síndrome, o el mismo síndrome, pero con distintas manifestaciones clínicas. Entonces, bueno, lo que describió Lupski en 1998 es que estos desórdenes genómicos eran por ganancia o pérdida de algunos genes que se encuentran en regiones cromosómicas específicas y que son secuencias únicas y específicas del DNA. ¿Sale? Es otra imagen de otros cromosomas que también tienen alta densidad génica, entre ellos, por ejemplo, en el cromosoma 15, es un cromosoma muy chiquito, ustedes ya lo analizaron cuando hicieron su cariotipo, bueno, su metafase. Pues vieron que el cromosoma 15, ese acrocéntrico tan chiquito, que vamos a ver, mediano, pues vean cómo en diferentes regiones, por ejemplo, nos pueden dar distintos síndromes genéticos, cada uno muy variado, que es lo que está descrito en la parte de abajo, en la parte D. Pero bueno, si tenemos duplicación de una región, en este caso 15q11, pues podemos tener una entidad, pero si también en esa misma región, en 15q11.2 o punto 3, y tenemos una deleción, tenemos una entidad clínica totalmente diferente. Si está pegadito, pero no deletado 15q11, sino únicamente 15q13, tenemos otra entidad clínica. Si tenemos de q13, pero no solamente esta región, sino inclusive avanzando hasta q14, y en este caso duplicación, tenemos otro síndrome. Y todo esto es porque tenemos diferentes genes, todos pegaditos en estas regiones. Entonces, bueno, el cuadro clínico es muy, muy variante. Ahora, ¿cómo ocurren estas ganancias y pérdidas de información? Pues esto puede ser por diferentes rearreglos que están en esta secuencia, ya sea porque a la hora de hacer una recombinación génica, aquella que vimos en algún momento en Paquiteno, pues bueno, si esos cromosomas, por esas secuencias que pueden estar compartiendo algunos nucleótidos, a la hora de emparejarse y poder llevar a cabo esa recombinación, no la hacen exactamente simétrica, como estamos viendo en la imagen C, en donde se desplazó ligeramente esa recombinación, pues vamos a ver cómo este gen que está de color rosa llega y se pierde una parte e inclusive adquiere una región de lo que está aquí marcado como un gen o una región con el color café. Y esto finalmente me va a quedar una región híbrida en donde va a perder el resto de las secuencias. O sea, por este caso sería el que estamos viendo a la izquierda. Es la imagen que queda después de la recombinación entre el fragmento de rosa y el café. Y el resto, como no recombinó, se va a perder y nos causa una lesión. Pero recuerden que entonces la contraparte pues va a adquirir esta secuencia que no se había recombinado hasta una parte del gen rosa y además va a adquirir la punta de la región café y el resto de la región, tanto rosa como azul. Y entonces tenemos una duplicación de toda esta región. Esto puede ser que ocurra o puede ser que ocurra inversiones también, en donde a la hora de recombinar resulta que tenemos una inversión en este individuo, en donde tenemos esta región con 3 genes distintos, pero resulta que la región café y la rosa son como ligeramente complementarias, y en lugar de entrecruzarse con el cromosoma homólogo, lo que va a pasar es que se van a entrecruzar únicamente la café y la rosa, y eso va a generar inversiones y otras alteraciones estructurales. ¿Sale? Si lo queremos ver también todavía mucho más complicado, pues bueno, puede ocurrir lo que en algunos autores mencionan como catástrofe cromosómica, en donde resulta que tenemos un solo cromosoma con diferentes genes, todos ellos seguiditos, todos muy, muy pegaditos, por así llamarlo, en donde cualquiera de ellos se rompe o hay algún cambio durante la replicación, se desensambla, por así llamarlo, el cromosoma y se vuelven a formar arreglos complejos, llamamos nosotros, en donde tenemos todos estos mismos genes, pero en una localización cromosómica distinta e inclusive con ganancia o pérdida de algunas regiones o fragmentación de la misma. Por ejemplo, en este caso, el que estaba café, pero como con un color medio terracota, por así llamarlo, o sea, entre café rojizo,
Vean cómo si nada más teníamos una región y aquí se fragmentó y quedó solamente dividida en alguna parte. Quiere decir que esta región intermedia, que aquí se ve como una banda azul muy pequeñita, pues se perdió esa información genética y nos va a dar alguna sintomatología. ¿Sale? Y esto puede ser en un solo cromosoma o puede ser en diferentes regiones. Y bueno, este último dibujo pues está relacionado con esa recombinación anómala que les comentaba. ¿Sale? Y bueno, esto cuando ocurre en algunas regiones de genes en donde son sensibles a dosis, recuerden que hay genes que tenemos que tener en doble copia para que sean manifestados, bueno, que tengan una función adecuada, o bien tenemos que presentar genes que solamente con una sola copia podemos funcionar muy bien, pues qué tal si esta región que se rompe y que pierde esta actividad, pues es sensible a dosis, pues entonces esa deleción nos va a causar un fenotipo o esa duplicación nos puede causar otro fenotipo o inclusive si en esa misma área se triplica la información, también podemos tener otros eventos. ¿Sale? Es decir, bueno, podemos vivir, digamos, con esta triplicación segmentaria, pues sí, y lo podemos ver inclusive en cáncer, no es parte del tema, pero bueno, cuando vemos, por ejemplo, mutaciones en HER o en NEW, que es un gen que está relacionado con cáncer de mama, pues sabemos que la sobreexpresión del mismo es lo que ocasiona como tal esta proliferación y parte del desarrollo de cáncer de mama. Entonces sería como una triplicación en uno de estos alelos. ¿Sale? Ahora, si esto ocurre solamente en un gen, pues tenemos una serie de síndromes, pero si ocurre en segmentos donde tenemos varios genes, como estamos viendo en la imagen B, pues vamos a tener otro tipo de enfermedades, o bien la interrupción de algunos genes, ¿sí? Porque se pierde ese segmento, pues también vamos a tener otro tipo de alteraciones. Y podemos tener también en este grupo fusiones génicas, y un ejemplo que puede ocurrir, no necesariamente en el mismo alelo, pero que también está bien reportado en cáncer, pues puede ser la fusión de diferentes genes localizados en distintos cromosomas, que ocurre por una perlocación, como puede ser el cromosoma Filadelfia. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿qué ocurre en estos casos? Pues hablamos como tal de todos estos desórdenes genómicos, que ya vimos cuáles serían algunos mecanismos moleculares. Evidentemente esto todavía es mucho más complejo y tendremos que hablar de secuencias, de genes, de puntos de ruptura y demás, pero no es fin de la materia en este momento. Ya si alguno de ustedes más adelante decide dedicarse a la genética, pues entonces sí vamos a tener que revisar punto por punto cada una de estas regiones y cada uno de estos mecanismos. Pero bueno, en concreto podemos decir que son secuencias que son relativamente recurrentes o repetitivas o idénticas en algunos casos. La incidencia de estas entidades en conjunto pues es muy frecuente, inclusive más frecuente que algunas de las entidades mendelianas que revisamos, porque se calcula que su incidencia puede ser de 1 en 4,000 a 1 en 25,000. De todas maneras siguen cayendo en el rubro de enfermedades congénitas raras, pero bueno, son mucho más frecuentes que las otras. El fenotipo de estas entidades va a ser distinto de acuerdo a la región que esté afectada, de acuerdo al tamaño de la microdeleción o microduplicación. Y bueno, lo que se ha visto es que estas regiones generalmente tienen varios genes que tienen penetrancia reducida. Entonces, si bien nos van a dar un fenotipo, nunca va a ser tan severo como cuando tenemos una deleción cromosómica mucho más grande, ¿sale? Y bueno, generalmente lo que nos va a ocasionar el cuadro clínico no son las duplicaciones ni las triplicaciones, sino básicamente la microdeleción, es decir, la insuficiencia de estas regiones. Y bueno, son muchas entidades clínicas que tienen un fenotipo muy diverso, pero la mayoría está relacionada con el neurodesarrollo. Entonces son entidades clínicas que vamos a ver con discapacidad intelectual, vamos a verlos en trastornos del espectro autista. Esto implica que entonces cualquier otro niño que tenga alguna alteración como autismo o alguna parte de todo ese espectro, que por cierto también acaba de pasar el Día Internacional del Autismo, que fue el 2 de abril, me parece, 2 o 3 de abril, ya no recuerdo, pero bueno, también a esos niños hay que revisarlos desde el punto de vista genético. La parte de epilepsia, también hay muchos síndromes epilépticos que pueden cursar con trastornos de microdeleción y bueno, todo lo que tenga que ver con la parte del neurodesarrollo, ¿sale? Entonces, bueno, todo esto, pues bueno, el espectro es muy, muy amplio. Pero como moraleja, entonces todo niño, de por sí ya lo habíamos visto cuando revisamos el diagnóstico genético y abordaje, habíamos comentado que cualquier individuo que tenga alguna discapacidad intelectual,
hay que revisarlo desde el punto de vista de genética y hay que pedirle un cariotipo. Pero también aquí con este grupo de entidades, pues bueno, tiene que quedar claro que cualquier paciente que tenga discapacidad intelectual, que ustedes le hicieron un cariotipo y el cariotipo es normal, no se va de alta a su domicilio, sino hay que hacerle algún otro estudio molecular en búsqueda de ese tipo de enfermedades. ¿Sale? Y síndromes, bueno, creen ustedes que no vamos a revisar todos estos. De hecho, creo que nos quedó bastante pequeñita la letra, pero bueno, vean cómo hay distintos síndromes que ya están bien conocidos, con microdeleciones o microduplicaciones, y que en la misma región, si tenemos ganancia o pérdida, nos pueden dar cuadros clínicos totalmente diferentes. Por ejemplo, aquí les señalé en el círculo alteraciones en 1Q21.1, donde si tenemos una deleción nos va a dar un síndrome TAR. El síndrome TAR cursa con alteraciones radiales, anemia y trombocitopenia. Mientras que tenemos una duplicación con una deleción parcial en esta misma región, podemos tener discapacidad intelectual, cataratas, problemas cardiovasculares, podemos tener autismo si es que está duplicado y podemos tener alteraciones cardiovasculares en cualquiera de ambos. Entonces, bueno, si vamos a esto, pues es la misma región génica, pero vean como una deleción o una duplicación con microdeleción en esta misma área nos da un fenotipo completamente distinto. Así nos podemos ir por cada uno de los cromosomas. Si ven, también ocurre en el 2, ocurre en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7. Del 7 inclusive vamos a revisar uno de estos síndromes, que va a ser síndrome de Williams. Y bueno, tenemos el 8, aquí nos brincamos el 9, pero está el 10. Está el 15, que también lo vamos a ver, inclusive 15Q11. Y cuando tenemos de lesiones o duplicaciones, la vamos a ver más adelante, como síndrome de Prader-Willi o Angelman. Pero bueno, aquí quédense con la idea de que estas entidades pueden ser por herencia no tradicional relacionada con disomía uniparental, por impronta genómica y también por microdeleciones. Y bueno, si se fijan, están otros grupos de cromosomas. Está 22Q11, como mencionábamos al principio, que era el síndrome de velocardio facial o síndrome de DiGeorge, que también tiene que ver con esas alteraciones. Y bueno, nos vamos inclusive hasta los cromosomas sexuales, también con XQP22, QP28 y demás, que también están asociados con estos desórdenes genómicos. E inclusive algunas entidades que revisamos como herencia ligada a cromosomas sexuales, como puede ser la hemofilia, tanto la 9 como la hemofilia A y la B, están asociados como síndromes de microdeleciones. ¿Sale? Aquí está en XQ28. ¿Sale? Bueno. Ahora, hablando ya de un síndrome en particular que nos ejemplifique ese tipo de alteraciones, pues podemos decir que está el síndrome de Williams. El síndrome de Williams, su frecuencia en general es 1 en 10,000 recién nacidos vivos. Como es un cromosoma autosómico, podemos ver niños y niñas con síndrome de Williams. Es una deleción muy pequeñita, ven aquí el tamaño, que puede ser de 1.55 a 1.84 megabases, es decir, un síndrome de Williams habitualmente no lo voy a ver con citogenética convencional, porque ya hemos comentado que la alteración cromosómica estructural en estos casos tiene que ser mayor de 5 megabases para que yo la pueda ver por citogenética clásica. Entonces, bueno, generalmente esta deleción no la voy a ver. Y bueno, la deleción ocurre en esta región, en 7Q11.23. Y resulta que en esta sola región tan pequeñita, en esta sola banda, tenemos 28 genes distintos. ¿Sale? De acuerdo a los genes que se pierdan, pues va a ser el cuadro clínico de síndrome de Williams que vamos a ver en cada paciente. No es mi intención que se aprendan los 20 genes, pero sí que conozcan, por ejemplo, estos 6 que están relacionados con esta entidad, en donde clásicamente por una deleción del gen de elastina, nos vamos a tener varias de las características clínicas que ahorita les voy a comentar, pero también tenemos unas sinasas que tienen que ver con sinapsis. Podemos tener otros genes que tienen que ver con factores de transcripción que dan las dismorfias en la talla baja. Hay otros genes que tienen que ver con canales de calcio y que por eso estos niños cursan con hipercalcemia. Y bueno, también otros que están relacionados con el metabolismo de la insulina y que bueno, por eso estos niños también tienen una mayor predisposición a otras alteraciones. ¿Sale? Entonces, bueno, el fenotipo de estos niños es un fenotipo muy característico. La realidad es que es un síndrome, como decían mis maestros, hasta la muchacha de mi abuelita los diagnostica. ¿Sale? Esto es así como cuando vemos un niño con Down, que no tenemos que ser médico para saber que ese individuo tiene este síndrome. Así ocurre con síndrome de Williams. Es muy fácil identificarlos.
Solamente en algunos casos particulares sí podemos tener dudas, pero si no, es relativamente sencillo establecer el diagnóstico. De hecho, cuando llegan a la consulta de genética, ya después de ver uno o dos Williams, no tenemos que ver muchos, de verdad que entran al consultorio y ustedes ya están en el diagnóstico sin estar interrogando y haciendo el resto de la anamnesis clínica. ¿Qué característica tienen ellos? Bueno, son los que describen como unos niños con carita de duende o de elfo, pero este elfo o este duende sí es como el de los cuentos, ¿sale? Como los que descubrieron los hermanos Grimm, así se ven. Son niños con una cara redondita, con la nariz como de bolita o bulbosa, tienen los ojos grandes, son unos ojitos que tienen en el iris un patrón que nosotros llamamos estollado, o sea, tienen cierta distribución que llama la atención esos ojitos, tienen cierto edema periorbitario, ¿sale? Entonces se le ve, inclusive en la foto de aquí al lado se ve mucho más marcado, ¿sí? O sea, lo que nosotros descubríamos como esas bolsas, que se nos forman después de una buena desvelada, ellos siempre están, pueden tener epicanto en la parte superior del párpado, pueden tener cierta tosis, el filtrum en ellos es muy plano, es muy largo, tienen los labios que son más gruesos, al ser los labios más gruesos, también, bueno, cuando revisamos los dientes son pequeños, están separados entre sí, la boca en ellos es una boca muy amplia, pues cuando sonríe, pues es lo que describen como una sonrisa de lado a lado, ¿sale? Porque es muy, muy grande. Los labios, les mencionaba, son muy gruesos y el mentón es pequeño. Básicamente eso lo revisamos. ¿Qué otra característica tienen? Pues el cabello tiene una adecuada implantación, sin embargo es un cabello que tiende a ser rizado, ¿sale? Aunque muchas nos planchamos el cabello porque lo tenemos rizado y otras se lo quieren chino, bueno, pues resulta que no es normal tenerlo chino, tenemos ahí unos cambios en la conformación de nuestra queratina, pero bueno, en ellos se mantienen estos cambios y por eso el cabello en ellos es ondulado o rizado. ¿Qué otra característica pueden tener? Ya no tanto facial. Bueno, muchos de ellos van a cursar con cardiopatía, esto va a ocurrir entre el 70 y 80% de los casos, siendo la clásica para ellos la estenosis aórtica supravalvular, aunque también se ha descrito PCA, CIA, CIB, entre otras cosas, pero bueno, insisto, la característica de ellos es la estenosis aórtica. Digo característica por como ya habíamos visto en las alteraciones cromosómicas, en donde dijimos Turner, lo clásico es una coartación aórtica, o cuando vimos trastomía 18 lo clásico es una polivalvulopatía, pues bueno, aquí esta sería la clásica para ellos. Pueden cursar con hipertensión arterial, esto generalmente está asociado a problemas en las arterias renales, cursan con hipercalcemia, entonces a ellos hay que estarlos monitoreando, porque bueno, pueden tener cambios a nivel de su electrocardiograma asociados a esta hipercalcemia, y además esto los predispone a presentar nefrocalcinosis, cursan con intolerancia a carbohidratos, ya habíamos mencionado algunos de sus genes, y cursan con hipotiroidismo. Este hipotiroidismo les puede ocasionar en muchos de ellos hipotonía, que está asociada a una succión débil, cursan con reflujo gastroesofágico, tienen además estreñimiento crónico, que también está asociado a los trastornos electrolíticos, hiperlaxitud, y bueno, ya cuando hablamos de la parte cognitiva, pues bueno, todos ellos tienen problemas para las matemáticas. Si bien, recuerden que muchas de las pruebas que se hacen para ver el desarrollo intelectual, la UNIQ, pues muchos de ellos tienen que ver con la parte de lógica matemática, con cálculo, entonces generalmente salen bajos en esta área. Pueden cursar por la misma hipotonía con estrabismo, algunos de ellos pueden cursar con hipoacusia, pero además de la hipoacusia, escuchan menos, pero además son hipersensibles a la música, entonces el ruido no les cae bien, o sea, no pueden ser fácilmente en la escuela porque si lo sacan al recreo, bueno, sí pueden tener ellos cambios de conducta. Ya les había dicho lo de la microdoncia, y bueno, tienen lo que describimos una personalidad locuaz. No lo describo como tal en genética, pero bueno, los psiquiatras sí lo mencionan así, que quiere decir que son niños, como diría la abuelita, con sangre muy liviana, platican muchísimo. De hecho, en el kinder, pues muchas veces pasan desapercibida su discapacidad intelectual,
porque bueno, en la mayoría de los kinder, pues, lo que se trata es que vayan principalmente para socializar, para cantar, para jugar. Bueno, menos en los primeros grados, ya después cuando los ponen con la parte de lectoescritura, es cuando se dan cuenta que tienen estos problemas, pero de inicio es difícil que el profesor se dé cuenta de que este niño tiene un problema. ¿Por qué? Porque es sociable, porque puesta fácilmente las cosas, porque es el niño participativo que siempre levanta la mano para cantar, para bailar, para hacer obras de teatro. Eso se le facilita mucho. Entonces le hacen un coeficiente global de desarrollo en ese momento, en donde buscamos la socialización, la autoayuda, el lenguaje y demás, pues van a salir altos, no se va a detectar el problema, sino que cuando llegan ya a la parte de lectoescritura y sobre todo a las matemáticas, pues es cuando nos damos cuenta de su discapacidad. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico en ellos lo hacemos por clínica, al igual que los demás síndromes, todos por clínica. Cuando tenemos varios datos clínicos ya los hacemos, integramos el diagnóstico, sin embargo hay que confirmarlo. ¿Cómo lo confirmamos? Bueno, por ejemplo, en un hospital como el GEA, que tenemos genética, pero no tenemos todas las pruebas, pues lo primero que hago yo es hacerles un cariotipo. Ya me van a decir, doctora, pues no lo va a detectar, ya vimos la microdeleción. Bueno, lo que hago es un cariotipo buscando no la parte convencional como el que ustedes analizaron, sino el estudio de puro metafases, que se acuerdan que mencionábamos en algún momento en las técnicas citogenéticas, que lo que hago es detener la división celular antes de llegar a la metafase, cuando los cromosomas todavía son muy largos y delgados, y entonces tengo una resolución hasta de 900 o 1200 bandas. Recuerden, por ejemplo, en el caso que analizamos la semana pasada, era un cariotipo de 450 a 600 bandas. Entonces, imagínense ver 1200 bandas, pues son cromosomas todavía mucho más grandes y las bandas las veo más separadas, entonces es factible con un ojo más entrenado que alcance a ver la microdeleción. Si no lo encuentro con esa técnica, lo que puedo hacer es el FISH, que también ya habíamos revisado como técnica de citogenética molecular, en el cual voy a ocupar una sonda locus específica. Entonces ahí es cuando tiene importancia ponerme dónde se encuentra la región de Williams. Y bueno, si yo lo pido aquí en el GEA, con mis compañeras que ya dominan esto, yo sé que si les digo una sonda para Williams, ellas inmediatamente van a escoger la 7Q11 y lo van a sacar. Pero si yo lo mando a cualquier otro laboratorio clínico, pues quién sabe si sepan cuál es Williams. Entonces hay que revisarlo y pedirlo así como de lesión, sonda locus específica 7Q20. Les había dicho 11, pero no, es Q21, Q11, perdón. Y les pongo ahí, ¿sale? Y si no les pongo 7Q11, cuando menos les tengo que decir sonda para el gen de elastina, ¿sale? Que es el clásico. ¿Sí? Y bueno, con esta secuencia locus específica, a la hora de hibridarlo, pues voy a poder ver si tenemos, como en este caso, en el que estamos viendo la imagen de la derecha, tengo marcados mis dos cromosomas 7. Acuérdense que siempre se marcan todos los cromosomas con una contratinción, por eso todos se ven azules. Y después voy a usar una secuencia control, que lo que va a marcar es el telómero, o cerca de la región telomérica del brazo largo del cromosoma 7. Y entonces aquí hibrida, que es lo que estamos viendo como una sonda color aqua, y después en color rosa, aquí no se alcanza a ver muy bien en la imagen, al menos no en mi computadora, donde voy a marcar el gen de la elastina. Si las dos hibridan y se ve aquí con fluorescencia en la imagen, mi estudio es negativo para síndrome de Williams, y con eso descarto la entidad y voy a tener que buscar algún otro diagnóstico diferencial. Pero si sale como la imagen de la izquierda, en donde tengo mis dos zonas controles, estoy viendo que mis cromosomas 7 sí hibridaron, pero en uno sí se marca la elastina y en el otro no, pues entonces confirmo la entidad clínica. ¿Sale? Es así como hacemos el diagnóstico, insisto, primero clínica y después de la clínica pues hacemos el estudio de citogenética molecular. ¿Sale? Ahora, ¿qué tenemos que saber con ellos? Bueno, independientemente de que tengamos el diagnóstico, le hicimos el cariotipo, le hicimos el FISH y ya estoy súper segura que es el síndrome de Williams, donde voy a dar seguimiento para descartar la cardiopatía, y si tenemos cardiopatía, darle tratamiento, tengo que dar seguimiento para ver cómo está sus electrolitos, cómo está ese calcio, y bueno, toda la parte de la rehabilitación intelectual que se tiene que dar con ellos, pues tengo que hacerle un cariotipo a los papás,
¿Sale? ¿Por qué? Pues porque si no hay antecedentes en esa familia de síndrome de Williams, hay que ver si los papás no tienen algún rearreglo cromosómico, ya sea una inversión, ya se acuerdan de las paracéntricas, que son las que nos daban de lesiones y duplicaciones, o bien que tengan alguna translocación que involucre en el cromosoma 7 y que les haya predispuesto a que tengan un niño con Williams. Si en ellos tenemos un cariotipo normal, pues decimos que la de lesión es algo de novo. ¿Sale? Y algo importante es, bueno, también estos individuos, se fijan dentro del cuadro clínico, pues físicamente no tienen ninguna complicación para ser papás. Si acaso su complicación más grande es la discapacidad intelectual, que bueno, puede ser de moderada de leve a moderada. Entonces, pues en algunos casos podrían ser capaces de cuidar a alguien más, además de sí mismos. Y bueno, platicarles que por tener esa de lesión, ellos tienen un 50% de riesgo para transmitir la enfermedad a su descendencia. ¿Y por qué este 50%? Pues porque recuerden que un cromosoma 7 está normal y el otro va a tener la microdeleción. ¿Vale? Bueno, y no sé qué hice. Déjenme tantito, que a ver si no lo puse más adelante. Porque pues me brinqué la de lesión 22.11. A ver si no la puse más adelante a la hora de hacer mi... Pues no la puse más adelante. Ya llega a 52, si no. Bueno, les debo el cuadro clínico de la de lesión 22.11, esa la vemos mañana. Pero bueno, vamos a empezar entonces con el siguiente ejemplo de entidad no relacionada con la herencia no tradicional, que tiene que ver con la impronta genómica. ¿Sale? La impronta genómica, bueno, recuerdan que cuando hablamos de un gen improntado, nos referimos a un gen que está silenciado o apagado. ¿Y cómo puedo silenciar o apagar un gen? Pues ya medio lo habíamos revisado cuando tuvimos la herencia ligada al cromosoma X y hablábamos del fenómeno de la ionización o del silenciamiento del cromosoma X. Eso tiene que ver con epigenética, ¿no? Que es también ese patrón de herencia peculiar que ahora tiene mucho estudio en todo lo que tiene que ver la programación fetal, con la parte de nutrición, con la predisposición a cáncer y otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas, en donde son esos cambios heredables irreversibles de la cromatina, la cual va a cambiar su expresión sin que altere la secuencia del DNA. ¿Sale? Entonces, siempre que hablábamos de metilación, como vimos nosotros en el cromosoma X, o cuando hablamos de acetilación de histonas, que sirven para la compactación del DNA, pues bueno, es epigenética. Y bueno, este mecanismo de impronta ocurre de manera preferencial o exclusiva en algún gen de los dos alelos parentales, en uno de los dos alelos parentales, y esto puede ser para silenciar y compensar cierta dosis. Si hablamos de epigenética, pues bueno, recuerden que entonces esa es cuestión del DNA que se va a modificar mediante metilación, como lo había comentado, o modificaciones en las histonas, como la acetilación que les había comentado, y que es algo reversible. Es decir, yo puedo apagar ciertos genes, porque en ese momento ya no son necesarios. Por ejemplo, esto ocurre en muchos de los genes housekeeping, que tienen que ver con el desarrollo embrionario, en los de cualquiera de ustedes y yo, en este momento los tenemos que tener silenciados, porque no tiene razón de que se estuvieran expresando en este momento. Un ejemplo así concreto, pues pueden ser para las diferentes cadenas de hemoglobina. Si ustedes recuerdan Embrio, también hablaron de algunas hemoglobinas como Gowers, Portland, la fetal, que tienen algunas cadenas diferentes a la hemoglobina A y a la A2 que tenemos como adultos. Sin embargo, bueno, pues tenemos los genes, siguen ahí en nuestro genoma, pero los tenemos silenciados porque ya no es necesario que se estén expresando. Entonces, estas modificaciones genéticas pues pueden ser en estos genes o en cualquier otro que tenga que ver con la parte del desarrollo y crecimiento. ¿Cuántos son los genes que están asociados a este mecanismo de impronta? Pues se calcula que son como unos 80, la mayoría localizados en ciertos clústeres o ciertas regiones particulares de algunos cromosomas. Y bueno, cada uno de ellos tiene que tener un centro de control de impronta para que los encienda o los apague. Estos genes, como les comentaba, tienen que ver con funciones cerebrales, con parte de nuestro comportamiento y con funciones endocrinas, principalmente el crecimiento, ¿sale? Ya sea prenatal o postnatal. Genes relacionados con impronta tenemos en todos los cromosomas. En esta imagen pues solamente muestro 6 cromosomas distintos, en donde los cromosomas en las regiones que aquí les estoy marcando con color verde son regiones que son sensibles a dosis. Y bueno, aquí los que están marcados de color rosa
son los que generalmente se encuentran apagados si se heredan por vía materna, y los que están marcados de color azul son los que se encuentran apagados si se heredan por vía paterna. Esto implica que si yo tengo, por ejemplo, en este gen que tiene que ver con conexina en el cromosoma 7, el GJB10, el gen que heredamos de mamá tiene que estar silenciado, pero forzosamente este mismo gen que heredamos de papá tiene que estar encendido, si no vamos a tener alguna manifestación clínica. Y así nos vamos con el cromosoma 11, y bueno, esto es más que nada para comentarlo. Ustedes también lo vieron en algún momento en embriología, cuando hablaban de Prader-Willi y placenta, en donde veían que el factor de crecimiento similar a la insulina podía estar sobreexpresado y este H19 podía estar silenciado y nos podía dar este síndrome de Wiedemann, que seguramente por ahí les mencionaron. Y bueno, tenemos algunos otros. Ahora, algo importante de esta implanta es que es borrable. Es decir, ustedes ya tienen genes que están encendidos y apagados en su genoma, en todas sus células corporales, pero cuando llevan a cabo la división genética a nivel de las células germinales, ya sea ovocitos o espermatozoides, esta impronta se borra y se vuelve a restablecer. Entonces es la imagen que estamos viendo aquí, que es de Carlson, no del libro, pero sí del autor cuando la describió. Y entonces tenemos aquí una célula, en este caso es un ovocito, que ya está fecundado, y tenemos dos cromosomas. Aquí marcó el color rojo, que es el que heredó de mamá, y del color azul, que es el que heredó de papá. Lo que está marcado en este rectángulo de color negro en cada uno de ellos son los genes que están apagados, y vean cómo está compensando dosis. Mientras que este gen que está arriba lo tenemos apagado en mamá, el de papá está encendido, y los que se encuentran en la parte inferior pues están en contraparte, ¿no? El de mamá está expresado y el de papá está apagado. Durante toda la división genética, división cromosómica y celular de este cigoto, para después tener un blastocisto, se mantiene exactamente igual, y cuando ya tenemos un embrión más avanzado, se sigue manteniendo igual. Tenemos dos genes silenciados y tenemos dos que se están expresando. Recuerden que cuando le ponemos esta flechita por aquí, es que son genes que se están transcribiendo. Este embrión se está desarrollando y siempre va a tener esta información genética así, hasta que llegue a sus células germinales. En sus células germinales, este silenciamiento selectivo se va a borrar completamente, por eso tenemos aquí los cromosomas en blanco, y después se va a restablecer. ¿Cómo se va a restablecer? Bueno, si este embrión es femenino, sus dos genes, en este caso sus dos células germinales, van a tener esta misma característica, es decir, los dos que va a transmitir los va a transmitir como de color rojo. Si este embrión es masculino, los dos alelos que se van a formar, en este caso las dos células germinales, van a ser de color azul. Y así las va a heredar para que si se vuelvan a juntar con otras células, se vuelva a establecer el mismo patrón. No sé si me expliqué o si me regreso. ¿Se podría regresar, doctora, por favor? Ok, va, de nuevo. Insisto, nosotros tenemos estas células con diferentes genes, más o menos unos 80, que están en esta compensación de dosis. Esta compensación de dosis lo que hace es que algunos alelos están encendidos y otros alelos están apagados. Pero el que estén encendidos o apagados por este mecanismo de impronta no es al azar, no es como en el cromosoma X cuando vimos herencia ligada al X, sino que el silenciamiento de cómo lo recibimos depende del progenitor que nos los haya heredado. Todas las mamás, en este caso, o todas las femeninas, vamos a heredar este alelo, por ejemplo, el rojo que está aquí ilustrado, en donde el gen superior está apagado y el gen inferior está encendido. Y todos los varones de esa misma especie, cuando dan ese cromosoma, van a tener el alelo superior encendido y el alelo inferior apagado. Esto es parejo para todos, ¿sale? Esta compensación de dosis se mantiene desde el cigoto, lo que es el blastocisto, es decir, en etapas embrionarias muy tempranas, e inclusive cuando el embrión ya está más desarrollado. Pero ¿qué va a ocurrir aquí? Bueno, recuerden, por ejemplo, en este caso, pues seguramente este embrión sería más femenino, no pensaríamos en algo masculino. ¿Por qué? Porque recuerden que la meiosis en las mujeres comienza desde etapas muy tempranas, ¿no? Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, las mujeres empezamos taumbogénesis, y lo que va a ocurrir en ellas es que así lo recibimos, pero en estas células germinales se va a borrar por completo.
y se va a restablecer ese encendido y apagado de genes, es decir, esa impronta, de acuerdo al sexo que tenga este embrión que estamos viendo aquí. Si este embrión es femenino, todos sus gametos, todas sus células germinales, se van a heredar con este cromosoma de color rojo. Y si este gameto es masculino, todos se van a heredar como de color azul. Es decir, en esas células germinales, cuando empezaron su meiosis, se borra todo, pero después se vuelve a restablecer. Y si él tenía 2 alelos, encendido y apagado, porque así se los dio su papá o su mamá, en sus células germinales, todos, por ser mujer o ser varón, van a ser o rojos o azules. ¿Sí me explicó? Es decir, el alelo que mi papá me dio a mí, que tenía que estar apagado, porque me lo dio mi papá, cuando yo lo heredo a mis hijos, lo voy a heredar encendido. ¿Por qué? Pues porque yo soy mujer. ¿Sale? ¿Qué va a pasar Así con es, el varón? doctora. ¿Sí? Sí. ¿Seguros? Sí. También va a pasar al revés. Si yo a mi hijo varón se lo doy encendido, pues él cuando lleve a cabo su espermatogénesis lo va a silenciar por el simple hecho de ser un varón el que lo va a transmitir. Y así van pasando de generación en generación. Aquí es el esquema similar, pero en este caso son un varón y una mujer. Y aquí tenemos, vean como el alelo que tiene ella, está de color rosa, y está apagado, tiene la paletita de color negro. Y el que tiene las germinales todas van a ser de color azul y tiene la paletita blanca, es decir, que se va a transcribir. Esto en sus células germinales. En el resto de su cuerpo, ella, el femenino, lo tiene apagado, porque así lo recibió su mamá, y el de su papá lo tiene encendido y se transcribe, por eso la flechita que está aquí. En el caso del varón, pues va a tener la misma información en sus células somáticas, encendido el de papá y apagado el de mamá. Pero cuando sus gametos van a ser exclusivamente de una de estas dos, dependiendo del sexo del progenitor, ya sea el A o el B. Cuando se juntan, en esos gametos formando un cigoto, que en este caso les está marcando que es un cigoto femenino, pues va a tener igual el de papá encendido y el de mamá apagado. En sus células somáticas, el de papá se va a estar transcribiendo y el de mamá sigue silenciado. Pero en sus células germinales, que estaban inicialmente con las paletitas de colores, lo va a borrar. ¿Sale? Queda borrado, no tenemos ni paletita blanca ni negra. Y se vuelve a restablecer. ¿Cómo se restablecen todos sus gametos? Pues de acuerdo al sexo de este individuo, que como es una mujer, todos sus gametos van a ser de color rosa, bueno, en este cromosoma de color rosa, y con paletita silenciada o paletita negra. ¿Sale? Así se va a manejar siempre la impronta. Esta acción de la impronta o silenciamiento pues tiene que ver con algunos genes que están pegados a los que se tienen que encender o apagar. Por eso se dice que la acción de esta impronta es en cis. Y bueno, cuando tenemos algún daño en ese mecanismo de impronta o en el centro de la impronta, pues nos va a causar transmisión aberrante de estos, o bueno, alterada de este mecanismo de impronta y nos va a dar fenotipos alterados. Aquí están algunos ejemplos de cuándo puede pasar esto. Tenemos en el ejemplo A, que es el normal, el que habíamos visto en los esquemas previos. Tengo 2 individuos con 2 células. Un alelo está silenciado, es el que tiene la paletita negra. Se lleva a cabo la espermatogénesis tanto en papá como mamá. Tienen ese borramiento. El de papá sigue funcionando sin ese espermatozoide, pero en mamá, en el óvulo, ese centro de la impronta empieza a trabajar. Por eso tenemos aquí la estollita. Y entonces, cuando se fusionan entre ellos y forman un nuevo individuo, tenemos como el de papá sigue encendido y el de mamá ya volvió a expresar la paletita. ¿Sale? Y entonces, este individuo que se va a estar formando, pues ya tiene la impronta normal. Un alelo encendido y uno apagado. ¿Qué pasa si tenemos, en el caso del caso B, un error en estos mecanismos de impronta? Tenemos ese individuo que estaba normal, alelo expresado, alelo silenciado, tanto en papá como mamá. Se lleva a cabo la formación de esas células sexuales, ¿sale? La meiosis, en este caso las células sexuales, en donde papá, un alelo está encendido y el que tenía que silenciarse sigue silenciado, ¿sale? No se ha borrado ese patrón de metilación. En el caso de esta mujer, sus 2 alelos tenían encendido y el apagado, ambos borraron ese mecanismo de impronta y se activan.
¿Qué va a pasar? Bueno, se forman las células germinales y en este caso el espermatozoide que nunca borró este mecanismo de impronta ya tiene la paletita que silencia ese gen, mientras que en el caso de la ovogénesis el centro de impronta funcionó bien, se activó y silenció este alelo. Si los dos se juntan, vamos a tener un individuo con los dos, con paletitas negras, es decir, silenciados estos alelos. Finalmente, estructuralmente tienen los dos genes, pero los dos genes están apagados, no se van a manifestar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a tener descendencia con algún fenotipo particular porque tiene una falla en la expresión de estos alelos que tienen que estar equilibrados, ¿no? Y aquí el que falló, pues era el borramiento, digamos, de la impronta, en este caso, en la línea germinal paterna. ¿Sale? ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno. Sí, doctora. Otro mecanismo de impronta puede ser al revés. Así como en este caso falló el borrado, puede ser que falle el que se restablezca. Entonces igual tenemos dos individuos con sus alelos alternos, uno encendido y uno implantado, llegan a cabo la reproducción germinal, tenemos dos gametos, pero aquí ven cómo nos faltó la estrellita, y esta estrellita entonces al no presentarse, quiere decir que este alelo no se va a implantar, es decir, se va a expresar, y ese también, porque así tenía que ser por parte paterna, y entonces pues todas las células de este individuo que se va a formar van a tener la expresión de ambos alelos por una falla en el establecimiento de la impronta y nos va a dar un fenotipo totalmente distinto. Y el último, pues bueno, ocurre todo esto, se activa el centro de la impronta, tenemos alelos improntados con paleta negra, pero no en todas las células, en algunas falla la manutención o el mantenimiento de este mecanismo de la impronta y nos va a dar un fenotipo pues intermedio. ¿Sale? Yo sé que suena así medio raro, pero creo que ocurren todos estos efectos y ahorita vamos a ver ejemplos de ellos. Antes de ver estos ejemplos, pues vamos a describir de una vez la disomía uniparental, porque van muy de la mano con el mecanismo de la impronta. La disomía uniparental, como su término lo indica, es recibir dos copias de un solo cromosoma o un fragmento de este cromosoma o inclusive un solo gen, en lugar de ser de dos papás, que sea de un solo progenitor. Por eso digo que es como el término lo dice, porque es disomía, o sea, los dos cuerpos o los dos cromosomas o los dos genes de un solo papá, ¿no? Disomía uniparental. Entonces, en lugar de recibirlos de ambos, recibimos de un solo progenitor. ¿Y cómo puede ocurrir esto? Bueno, pues también son errores en la meiosis, en donde tenemos en este esquema cómo están los dos alelos homólogos, ¿sí? El rosa y el verde. Ellos, acuérdense que antes de que lleguen a cabo la meiosis, tienen que replicarse. Entonces tenemos en esta imagen los dos cromosomas homólogos con sus dos cromátidas hermanas. Y mencionamos en algún momento en meiosis que en la meiosis 1, los dos cromosomas homólogos, cada uno se distribuía a su célula hija. Y en la meiosis 2, como cada cromátida hermana se distribuye a su célula hija. Bueno, si hay un error en la disyunción o en la separación de estos cromosomas, puede ocurrir que en lugar de segregar un cromosoma homólogo a cada una de las células hijas, los dos cromosomas homólogos se vayan a una sola célula y entonces aquí tenemos un caso de disomía uniparental, ¿sale? Los dos cromosomas van a venir de un solo progenitor. Ahora, esto puede ser en meiosis 1, donde se van los dos cromosomas homólogos, o en meiosis 2, donde se van las dos cromátidas hermanas. Cuando se van los dos cromosomas homólogos de un solo progenitor, recuerden que tienen secuencias similares en cuanto a su función, pero no son idénticas, porque cada uno de estos cromosomas homólogos van a tener una variante. A ese fenómeno le llamamos heterodisomía. Cuando el error ocurre en meiosis 2 y se van las dos cromátidas hermanas que son exactamente idénticas, son la duplicación una de la otra, le llamamos isodisomía. ¿Sale? Esto puede ocurrir, bueno, pues por esta falla en la segmentación, y es lo que estamos viendo en esta imagen, en donde tenemos este individuo que tiene estos dos alelos, el rosa y azul como tal, y bueno, se tienen que separar cada uno de ellos. Puede ser que tengamos un error en la separación de los cromosomas homólogos y su gameto quede con heterodisomía, o puede ser que no se separen las cromátidas hermanas y tengamos gametos
con los dos cromosomas azules o con los dos cromosomas rosas. ¿Sale? Esto puede ocurrir en un solo individuo o puede, en este caso, con la mujer. También tenemos por aquí con un patrón de textura, en este caso uno azul y uno de rayas verdes, en donde igual podemos tener una isodisomía, tener dos cromosomas azules o dos verdes, o bien una heterodisomía. Cuando ellos se juntan, pues nos puede dar diferente patrón de entidades genéticas que vamos a mencionar. Ahora van a decir, bueno, pues ya se fueron los dos, pues lo que va a ocurrir es una trisomía, como lo que habíamos visto en las alteraciones cromosómicas numéricas. Pero aquí el fenómeno de disomía uniparental se va a deber a consecuencias de mecanismos que la célula va a ocupar para tratar de rescatar y de, digamos, eliminar ese cromosoma que tiene de más. Esos mecanismos son estos 5 que estoy mencionando aquí: el rescate trisómico, la complementación de gametos, la duplicación monosómica, la disomía uniparental segmentaria y un error de postfertilización. ¿En qué consiste cada uno de ellos? El rescate trisómico, que sería uno de los más frecuentes, ocurre de la siguiente manera. Tengo aquí un ovocito que ya tiene disomía uniparental. De hecho, tiene una heterodisomía porque es el rosa y el verde. Este va a ser fecundado por un espermatozoide que es normal, tiene su cromosoma azul. Al ser fecundado, nos va a dar un cigoto trisómico. Tenemos aquí los 3 cromosomas homólogos: el rosa, el verde que vienen de mamá y el azul que viene de papá. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues lo ideal es que esta célula, que ya sabe que con trisomía no va a poder sobrevivir, es que elimine de manera azarosa alguno de los cromosomas. Lo ideal es que no fuera al azar, que eliminaran nada más el rosa o el verde, ¿sale? Pero ¿qué tal si se equivoca y en lugar de eliminar el rosa y el verde, elimina el azul? La célula rescató su trisomía, ¿sale? De ser trisómica vuelve a ser disómica y vuelve a ser cromosómicamente normal. Sin embargo, se va a quedar con una disomía uniparental. De hecho, si somos más específicos, con una heterodisomía materna, como estamos viendo en esta imagen, ¿sale? Insisto, lo ideal es que ella, a la hora de eliminar, pues eliminara entre el rosa y el verde, para que se quedara completamente normal. Sin embargo, a veces la desesperación para tener ese rescate pues es tan alta que elimina a cualquiera al azar. Esto puede ser con una heterodisomía, como en este caso, o bueno, si cambiamos este dibujo y en lugar de tener uno rosa y uno verde, tenemos una isodisomía con 2 cromosomas verdes de rosas, pues puede ocurrir lo siguiente. Tenemos aquí 2, y el que acaba de fecundar. Lo ideal es que eliminara entre uno de estos 2 rosas para ser normal, pero se puede equivocar y eliminar exclusivamente el azul y volverse una disomía uniparental, siendo más específicos, una isodisomía materna. ¿Me van siguiendo o me regreso? Todo bien, doctora. ¿Todo bien, doctora? Sí, todo bien. Ok, va. Otra opción es que ya no tengamos una trisomía, sino que tengamos una complementación de gametos. ¿Aquí qué ocurre? Bueno, ya son sumas de varios efectos y varios errores, en este caso de gametogénesis. ¿Qué ocurre? Bueno, tenemos un ovocito que también tuvo una no disyunción en meiosis 1. Tenemos 2 cromosomas homólogos de origen materno. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, se fecundan, en este caso, por un espermatozoide nulisómico, es decir, perdió exactamente este mismo cromosoma que está duplicado. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues la célula va a decir, ay, pues qué bueno que ella me dio de 2, porque si no iba a tener una monosomía y esto no iba a ser viable. Entonces, persiste o sigue conservando los 2 cromosomas que vienen de una sola mamá, o bueno, de un solo progenitor, en este caso una mamá, y tenemos una heterodisomía uniparental, como en este ejemplo, o bien si fue un error en meiosis 2, una isodisomía materna, como estamos viendo aquí. ¿Vale? Van a decir, esto ocurre, doctor, esto es súper raro. Bueno, pues dentro de lo súper raro también ocurre, ¿no? Dentro de las frecuencias es la segunda causa más frecuente de una disomía uniparental. La otra es que pase algo similar, pero en lugar de tener un ovocito disómico, tenemos un ovocito normal, con un solo cromosoma, ¿sí? Como esperamos, para ser una célula haploide, y que se va a fecundar por un espermatozoide nulisómico. Y entonces se fecundan
y tenemos que esa célula va a ser monosómica. Y la POBO ya sabe que si no es una monosomía del X, nada más no va a ser viable, ¿sale? Va directo a apoptosis. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues se va a tratar de rescatar y lo que hace es una replicación exclusivamente de este cromosoma, ¿sale? Entonces lo copia completamente y adquiere el cromosoma que le hacía falta. Entonces, rescató su monosomía. Pero esta duplicación finalmente sigue siendo del mismo cromosoma que recibió de un solo papá. Y es un cromosoma que es exactamente idéntico. Entonces es una isodisomía o una duplicación compensatoria. ¿Sale? ¿Cuál es la frecuencia de este? Pues bueno, de los tres que ya habíamos visto, es el tercero más frecuente. El último es un error de posfertilización. ¿Aquí qué ocurre? Bueno, tenemos una alteración estructural, en este caso un cromosoma en anillo, y tenemos un cromosoma normal. ¿Sale? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, recuerden que los cromosomas en anillo finalmente son de lesiones parciales. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a tratar de hacer este cromosoma normal? Pues va a tratar de compensar a este cromosoma en anillo, que en este caso lo recibe de papá, es una célula que estaba normal, el cromosoma de mamá y de papá. Pero al tener este cromosoma en anillo paterno y faltarle esa información, si son genes muy importantes, este cromosoma materno se va a duplicar. ¿Para qué? Pues para compensar la dosis del cromosoma en anillo. Y entonces puede ocurrir esto, tener dos cromosomas de un solo progenitor y el cromosoma en anillo. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que ese cromosoma en anillo generalmente es inestable y tiende a perderse? Entonces lo que va a ocurrir al final es que se extravía y quedamos con dos cromosomas, en este caso de un solo progenitor, completamente idénticos. ¿Sale? Ya sea que este cromosoma en anillo se pierda en etapas muy tempranas, tan tempranas que tengamos un fenotipo como el de la duplicación cromosómica, que sería este caso, o bien persiste un tiempo y después se tiende a perder. ¿Sale? Y bueno, el último mecanismo, que es la duplicación o la disomía parental segmentaria, pues debe por la recombinación y el intercambio entre dos cromátidas, pero de manera segmentaria y parcial, de manera que podemos ganar una disomía segmentaria, en este caso del cromosoma rosa que está en la parte terminal, o una disomía segmentaria del cromosoma azul que está en esta región terminal también. Y bueno, también nos va a dar que tengamos dos copias o dos segmentos del mismo progenitor, ya sea materno o paterno, y nos va a dar también otro fenotipo. ¿Sale? Ahora van a decir, bueno, doctora, pues ya los cromosomas se compensaron, pues ya la célula se salvó. Pues sí se salvó, pero lo malo es que si esto ocurre exclusivamente en regiones que tenían que estar con impronta, es decir, ese segmento silenciado y expresado en mamá y papá, y estaban equilibrados, pues bueno, al tener una disomía parental, se va a alterar esa impronta genómica, ¿vale? Porque puede ser que tenga dos cromosomas que tenían que estar apagados, y entonces pues voy a tener un cuadro clínico. O voy a tener dos cromosomas que están encendidos y que también me va a dar un cuadro clínico. Y la otra, pues se acuerdan también cuando vimos herencia ligada al X, autosómica recesiva, y también las ligadas al X, en donde mencionábamos que todos nosotros, por más sanitos que nos veamos, tenemos entre 8 y 10 mutaciones, sobre todo autosómicas recesivas. Entonces, ¿qué tal si yo soy heterocigota y funciona muy bien? Mi pareja es heterocigota y funciona muy bien, pero resulta que al ser yo heterocigota y tener este mecanismo de duplicación o de disomía parental, pierdo esa heterocigosidad y hago que mi descendencia se vuelva homocigota. Y entonces, aunque solamente uno de los progenitores sea portador, pueden tener un individuo o un hijo con herencia con alguna enfermedad autosómica recesiva o ligada al X. Me van a decir, doctor, ¿eso es súper raro? No, vamos a ver que no es tan raro. De hecho, algunas de las enfermedades que presentan este patrón son de las que revisamos dentro de la herencia mendeliana. Y la otra, pues es que se va a volver un mosaico somático como los que también habíamos revisado previamente. Y aquí está esta tabla que no es exclusiva, no es bueno, más bien no es exhaustiva, no me está viendo todas las enfermedades donde se han descrito disomía uniparental con entidades autosómicas recesivas y ligadas al X, sino que son aún más enfermedades, pero bueno, con esta podemos ver algunas de las que ya habíamos revisado, como puede ser, ¿dónde están? Bueno, está la fibrosis quística,
ya sea con una distonía uniparental materna, ¿sale? En el cromosoma 7, como ya hemos comentado, o podemos ver hemofilia A, cuando tenemos también esa distonía uniparental en el cromosoma X, ¿sale? Aquí nada más puede ser paterno, pero, sí, paterno o materno, dependiendo si es portadora o el enfermo tuvo esa duplicación también. O tenemos una distrofia muscular de Duchenne también para el cromosoma X, entre otros. ¿Sale? Y hay otras entidades. Bueno, hiperplasia esporanal congénita también la habíamos revisado en el cromosoma 6. Y bueno, vean cómo son distintas enfermedades de las que ya describimos, que porque en teoría son las más comunes que vemos en la consulta, y vean cómo se han descrito casos de distonía uniparental. Entonces, cuando vemos ese tipo de padecimientos, antes de que ustedes describan su patrón de herencia y le digan el 25% de riesgo de recurrencia y demás, pues hay que descartar ese tipo de alteraciones cromosómicas y génicas antes de dar asesoramiento a los papás, porque igual ustedes es el 25% y resulta que fue un caso de distonía uniparental, y entonces el riesgo ya no va a ser del 25%, va a ser mucho menos. ¿Sale? Bueno, ahora vamos a ver qué patologías ejemplifican ese tipo de herencia. Y bueno, los cuadros clínicos, si no son los más frecuentes, pero son los característicos porque son los que describieron inicialmente este patrón de herencia, es el síndrome de Prader-Willi y el síndrome de Angelman, los cuales tienen genes que tienen que ver con el desarrollo neurológico. Vamos a ver que hay síndromes prototipos de este tipo de enfermedades que tienen que ver con el crecimiento, como puede ser Bader-Wiedemann, que les había comentado, y su contraparte, que es el síndrome de Silver-Russell, que es otro que ya no se los van a describir ahorita. ¿Sale? Vamos a ver Prader-Willi, que tiene una frecuencia de 1 en 15,000, y bueno, tiene la particularidad, y por eso lo vemos aquí dentro del temario, que es el primer síndrome que se describió con distonía uniparental y con impronta genómica. ¿Sale? Esto fue relativamente reciente, en 1989. ¿Sale? Y bueno, el locus donde se encuentran estos genes que causan Prader-Willi se encuentra en el cromosoma 15, de Q15.11 a Q13. ¿Sale? Estos niños tienen ciertas características peculiares, como puede ser que al nacimiento son hipotónicos, y al estar hipotónicos también tienen succión débil, pueden estar letárgicos, tienen discapacidad intelectual. El 40% de esta discapacidad intelectual puede ser borderline o limítrofe. Todos cursan con talla baja y todos ellos cursan con hiperfagia y obesidad después de los 3 años. ¿Sale? Entonces, cuando son hipotónicos y están recién nacidos, tienen peso bajo, casi no succionan, tienen problemas en la alimentación. Pero alrededor de los 2-3 años, como que el switch del apetito se les enciende y son niños que no pueden dejar de comer, entonces cursan con hiperfagia y obesidad exógena. Asociados a problemas endocrinos, tienen hipogonadismo y, bueno, además tienen trastornos en la regulación de la temperatura, habitualmente siempre tienen frío, tienen un umbral del dolor muy alto, son niños que se golpean, que inclusive pueden quemarse y ni cuenta se dan, ¿sale? Entonces tienen estos trastornos y trastornos conductuales donde tienen una baja tolerancia a la frustración, son niños muy berrinchudos, muy voluntariosos, entre otras características. Y bueno, desde el punto de vista clínico, tienen algunos rasgos faciales que llaman la atención, como puede ser el diámetro bitemporal disminuido, las fisuras pupilales son pequeñitas, las describen como en forma de almendra, ahorita vamos a ver una fotografía, el puente nasal es estrecho, el labio superior es muy delgado y sus manos y sus pies son muy pequeñitos. Entonces, bueno, aquí están las fotos de algunos artículos, entonces, bueno, vean la obesidad de ambos, es muy importante. De hecho, aquí en el GA, los niños que tengo con Prader-Willi, todos los hemos captado con la clínica de obesidad que tenemos aquí en el hospital, donde tienen esos ojitos que, bueno, se escriben como almendrados. En almendra por ahí, nada más chequenla, tiene una parte más grande, más gordita, y termina en una parte más alargada, angostita, entonces hace que tengan esos ojitos medios como parecidos a los rasgados, sobre todo porque también tiene una cara muy, muy redonda por la obesidad. Llama la atención sus pies, bueno, si ven a este niño o a este joven, pues si ven el tamaño de él y comparan con el tamaño de sus pies, son pies y sus manos se ven pequeñitas. Bueno, tienen los cambios corporales secundarios a la obesidad, como en este caso su geno valgo, entre otras cosas, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de Prader-Willi? Pues también, como los otros padecimientos que habíamos comentado, pues es por clínica, ¿sale? Entonces si dividimos la sintomatología que les describí por edades, pues vemos que el nacimiento tiene el antecedente de hipotonía y alteraciones en la succión,
entre el primero y 6 años tienen el antecedente de la hipotonía y la succión y además tienen retraso global del neurodesarrollo. Entre los 6 y 12 años, además de este antecedente, pues ya cursan con una hiperfagia y obesidad central muy marcada, y a partir de los 13 años es cuando vamos a encontrar los problemas endocrinológicos. ¿Sale? Si todas esas características las vamos a describir en cuanto quedamos en el tratamiento, pues cuando tenemos problemas en el crecimiento y la succión, pues tenemos que estar monitoreando el índice de masa corporal, que en los niños se trata diferente, y bueno, hay que estar dando dietas y ejercicio, y bueno, muchas veces hay que dar manejo conductivo, no solamente para ellos, sino también con la familia. Hay que estar monitoreando la función tiroidea y la predisposición al desarrollo de diabetes mellitus como complicación de la obesidad. Aquí en el lo que hacemos es la parte de dieta y ejercicio. Lo que más nos ha funcionado es convencer a la familia de que no pueden tener una alacena llena de comida, como la que pues tenemos la mayoría de nosotros, ¿vale? Que van a hacer el súper una vez a la semana. Bueno, ellos no pueden, ellos tienen que hacer un súper diario y por supuesto pues no pueden tener en la alacena galletas o un frutero o algo así, porque pues estos niños van a tener ese deseo de comer, ¿no? Entonces siempre tiene que estar como la comida muy muy medida, y si son 4 en la casa y nada más comen una pieza de pollo, pues 4 piezas de pollo diario tienen que comprar, ¿sale? En el desarrollo, pues bueno, tienen que tener la parte de rehabilitación y evaluaciones psicológicas de forma continua. Hay que manejar límites, que son niños muy voluntariosos, muy berrinchudos. Hay que identificar cambios como depresión y datos de psicosis, porque pueden desarrollar brotes psicóticos estos individuos. De hecho, bueno, la característica, el grupo que conozco de Prader-Willi, de la Asociación Mexicana de Prader-Willi, está en Sonora. Y bueno, cuando hemos ido a sus congresos, a sus grupos, pues la mayoría de ellos, pues así como mucha gente que vive al norte, pues trabaja en Estados Unidos y vive aquí. Entonces, cuando van a Estados Unidos, este problema de los límites y de patrones de conducta de sus hijos los ha metido en varios líos. ¿Por qué? Pues porque si aquí de repente ven a un niño que está haciendo berrinche y los papás le dan otras nalgadas, pues igual no se mete mucho las autoridades, pero allá sí, y generalmente esos berrinches que arman ellos tan importantes, pues pueden acabar deteniendo a los papás. Muchos de ellos han estado recluidos en algún momento por maltrato infantil. En la parte del hipogonadismo, pues hay que estarlos monitoreando. Algunos de ellos pueden cursar con criptorquidia, entonces hay que plantear una cirugía de descenso testicular y en algún momento considerar el reemplazo hormonal. Y desde el punto de vista esquelético, pues hay que descartar problemas de cadera, problemas de escoliosis, la alteración de rodilla, como la vieron en la fotografía. Y bueno, recuerden que en algunas ocasiones la obesidad también se asocia con osteoporosis, entonces hay que hacer metodologías óseas periódicas en ellos. Ahora, en esa misma región, en 15Q11 a Q13, podemos tener otro síndrome, que es el síndrome de Angelman. Este es mucho menos frecuente. ¿Sale? ¿Qué tan frecuente? 1 en 10.000 a 1 en 40.000. Este síndrome sí ya es más viejito, se descubrió desde 1965, aunque no descubrían la parte molecular. Y bueno, desde el punto de vista clínico lo conocen como el síndrome de la marioneta feliz o de Happy Puppet Syndrome. Estos niños, dentro de sus características clínicas, tienen ataxia, tienden a jugar con las manos, que generalmente las tienen flexionadas hacia arriba, y siempre están sonriendo. ¿Sale? De hecho, ellos desarrollan una alteración conductual que le llamamos moria, el cual pues es reírse sin causa aparente, ¿sale? Y esas 3 características, la marcha táxica, las manos flexionadas hacia arriba y la sonrisa, pues es lo que le da el nombre a su epónimo, que sería la marioneta feliz. No sé si ustedes recuerdan las marionetas, bueno, alguna vez en alguna fiesta infantil, pues han visto que a la hora de estar moviendo los hilos, pues las piernas están separadas, como si caminara con una base de sustentación amplia. Los brazos generalmente los tiene hacia arriba, entonces los tienen jugando por aquí. Y también siempre las dibujan sonriendo, entonces por eso ese nombre. El diagnóstico también es por clínica y dividimos los cuadros clínicos o las características en 3 grupos. Las consistentes, que se presentan en el 100% de ellos, las frecuentes, que se presentan en más del 80%, y las asociadas, que están entre el 20% y menos del 80%. Dentro de las consistentes, todos ellos van a cursar con discapacidad intelectual, generalmente severa, no van a tener lenguaje,
generalmente se comunican con señas o tienen algunos sonidos que es un código dentro de la familia, generalmente no tienen desarrollo de palabras, tienen la marcha táxica y el temblor, y la moria que les comentaba, movimientos estereotipados, que es ese movimiento de las manos que les comentaba, y generalmente pueden cursar con un trastorno autista, entonces tienen poca atención, y bueno, les describen como una personalidad fácilmente excitable, es decir, son individuos que por cualquier evento, por ejemplo, un sonido, no sé, tronar un cohete, les puede generar un cambio importante en su conducta, pero bueno, puede ser un sonido así de fuerte, o puede ser que llegue alguien a la zona donde se encuentran ellos sentados y también pueden tener una respuesta muy exagerada al evento que se está manifestando. Dentro del punto de vista frecuente, pues vamos a tener una microcefalia a partir de los 2 años, pueden cursar con epilepsia, esto generalmente a partir de los 3 años, y van a tener algunos cambios en su electroencefalograma que son características de esta entidad. Y bueno, asociados, pues bueno, pueden cursar con estrabismo, con hipopigmentación, los brazos también flexionados y levantados al caminar, las piezas dentales espaciadas, trastornos en el sueño, tienen una inversión en el sueño, en el ciclo sueño-vigilia, juegan mucho con el agua, por eso dicen que tienen fascinación con el agua. Si ustedes les ponen una bandeja o los mandan a lavarse las manos, bueno, pueden pasarse horas y horas jugando con el agua, tienden a tener cialorrea y en algunos casos pueden ser obesos, ¿no? Entonces, bueno, aquí está una carita de una persona con síndrome de Angelman. Su fenotipo facial no es tan característico, aunque muchos de ellos pueden tener cierto prognatismo, pero algo muy, muy frecuente, pues insisto, es una de las características consistentes, es la sonrisa, ¿sale? Y los trastornos electroencefalográficos que están descritos en ellos, pues es que tienen una mayor un patrón de actividad más amplia y generalmente tienen varios picos que están relacionados siempre que cierran los ojos, ¿sale? Eso los expertos serían los neurólogos, la verdad es que nosotros pocas veces lo revisamos. Ahora, ¿por qué describí el cuadro clínico primero y después la etiología? Bueno, pues porque ambos tienen alteración en la misma región, en 15q11, y tenemos diferentes mecanismos para que se desarrolle uno o el otro síndrome. En el caso de Prader-Willi, está asociado a la deleción de esta región de 15q11, pero solamente cuando viene de origen paterno, ¿sale? Mientras que en Angelman ocurre también por deleción de esta misma región, pero del cromosoma materno, ¿sale? Ahora, esto es en el 70% de los pacientes con síndrome de Prader-Willi o de Angelman, ya sea cualquiera de los dos, por causa de deleción. ¿Qué pasa con el resto? Bueno, más o menos cerca del 30%, ¿sí? A veces puede ser un poquito menos, se puede deber, en el caso de Prader-Willi, por una disomía uniparental materna, es decir, tener los 2 cromosomas de mamá. Y esto ocurre solamente en el 30% de los casos, o menos, ¿sale? Porque hay otros mecanismos. Y en el caso de Angelman, se debe en el 5% de los casos en una disomía uniparental, pero en este caso del cromosoma 15 paterno, ¿sale? Y bueno, hay otros mecanismos como pueden ser mutaciones en el centro de la impronta, que en el caso de Prader-Willi es mucho más frecuente que en Angelman, y en algunos casos pueden ser mutaciones monogénicas, en este caso en un gen en particular que codifica para una ligasa, una proteína ubiquitin ligasa, en este caso la E6AP, que ocurre en Angelman, pero solamente en casos familiares. Y bueno, en algunos de ellos no tenemos identificada la causa. Entonces, bueno, si lo queremos ver con esquema, podemos tener que lo normal sería tener el cromosoma 15 paterno y materno, estructuralmente normales, y bueno, uno de cada uno. Pero podemos tener en el caso de Prader-Willi que el gen que se encuentra en la región 15q11 del cromosoma paterno no lo presente, tengamos esta deleción como causa del síndrome de Prader-Willi, o que tengamos 2 cromosomas maternos, o que tengamos un error en el mecanismo de la impronta paterna, ¿sale? Esos serían los mecanismos, digamos, entre los más frecuentes, el más común, la deleción paterna. Muchas veces cuando estamos viendo la parte de etiología, ustedes se me confunden un poco entre cuál es el cromosoma que se deleta, si el paterno o el materno. Yo lo que hice como asociación, desde que me los aprendí, fue que Prader-Willi, la P de Prader-Willi, tiene que ver con deleción paterna, la P de paterno,
en el cromosoma 15. Y con eso lo relacioné, ¿sale? En el caso de Angelman, pues no había de otra más que, si en este caso era paterno, pues en el otro tenía que ser a fuerza materno, ¿sale? No había de otra manera. Y aquí están los genes que están asociados. Ven cómo está el centrómero del cromosoma 15, aquí está la región telomérica, y cómo en esta región, entre unas bandas, en este caso una banda en la región BP2 a la P3, vean todos estos genes que están relacionados aquí con estas entidades. Son muchos, la mayoría está en esta región, en 15q11, y vean la cantidad de genes que están aquí involucrados, inclusive, pues bueno, pegaditos a unos a otros, tenemos V32, que es 3A, perdón, que es el que habíamos comentado, como alteraciones monogénicas en el caso de Angelman, ¿no? Pero bueno, se puede perder cualquiera de estos y son los que nos da el fenotipo. En este esquema, pues bueno, se está viendo exactamente la misma región, en este caso el cromosoma 15, cuando viene de origen materno. Mencionábamos que teníamos una parte de impronta, ¿no? Al tener esa parte de impronta, forzosamente el de papá es el que se está manifestando. Pero si tenemos una pérdida de esta región en el cromosoma paterno, pues este no se encuentra estructuralmente y el otro está silenciado. Por eso nos da este síndrome. O la otra es que tengamos dos cromosomas maternos, en donde tengamos los genes normales en cuanto a cantidad y estructura, sin embargo, su función va a estar implantada o apagada y por eso vamos a tener este síndrome, ¿sale? Entre otras características. ¿Dudas o preguntas? ¿Cómo se les ocurre que haríamos el diagnóstico ya con estudios en Prader-Willi y en Angelman? ¿Qué estudios harían ustedes? A ver, alguien que me diga por ahí, ¿cómo haría el estudio molecular o el estudio cromosómico de estos niños? ¿Qué harían ustedes? Alguien me comente, o ya pregunto directamente yo. Ya quedamos, el cuadro clínico es el que nos va a dar el diagnóstico, pero ¿cómo lo confirmo? ¿Qué estudios moleculares o citogenéticos harían ustedes? A ver, por ahí, ¿alguien? Leslie o Kenia. ¿Podría ser un FISH, doctora? ¿Un FISH? ¿Y cómo pides el FISH? Lo pides para todo el cromosoma 15, lo pides para la región específica de Prader-Willi, para Angelman, lo pides para una región. ¿Para la región más específica? Para la región específica. Ok, entonces sí. Pues, generalmente lo que hacemos, primero, igual, acuérdense, en alteraciones estructurales, primero piden su cariotipo, pero no piden el cariotipo convencional, sino son a una prometafase y revisan su cromosoma 15 con bandas más largas, ¿no? Una resolución hasta de 1200 bandas y checan la región 15q11. En cuanto a la clínica, pues no hay pierde, o sea, estamos sospechando un Angelman o un Prader-Willi, entonces si detectan la deleción, pues en automático van a saber si es Prader-Willi, pues el cromosoma 15 que está deletado va a ser el de papá y lo van a confirmar con un cariotipo a los papás, ¿no? Si no se alcanza a visualizar con ese tipo de técnica citogenética convencional, se van a un FISH, como hacen sus compañeras, en este caso con una secuencia locus específica, una sonda locus específica para la región 15q11 a q13 y bueno, checamos. Pero ¿qué pasa si les dicen que su cariotipo de FISH y su cariotipo convencional es normal y por clínica siguen pensando Prader-Willi o siguen pensando en Angelman? ¿Qué otro estudio pueden hacer? ¿Cómo pueden saber ustedes que los dos cromosomas 15 vienen de papá o los dos cromosomas 15 vienen de mamá? Porque si vamos con frecuencia, mencionamos que la más común era la deleción. Y esa la van a confirmar con cariotipo y con FISH.
pero si no fue lo más frecuente y fue una disomía uniparental, ¿cómo van a saber cuál es el mecanismo? A ver, ¿cómo pueden saber que dos cromosomas vienen de un solo progenitor? Pues les haces a los papás, ¿no? Les hago a los papás, ¿y qué les busco a los papás? Pues, ay, no sé. Okay. A ver, ¿se acuerdan cuando vimos Southern Blot y vimos PCR en búsqueda de algunos marcadores para paternidad? Sí. Bueno, pues entonces podemos hacer un estudio molecular buscando esos microsatélites o esos marcadores, esos SNPs, entre los cromosomas 15 de ambos, los dos cromosomas 15 de ese individuo. Y si resulta que sale homocigoto para esos marcadores, pues resulta que los dos vienen de un solo papá, los dos cromosomas 15 sean casi idénticos. ¿Y cómo lo van a comparar? Pues lo van a hacer el estudio a los papás y van a ver cómo están esos marcadores en papá y mamá. Si comparte los dos cromosomas 15 con mamá, pues ya, se quedaron con un Prader-Willi. Si comparten los dos cromosomas 15 con papá, ya confirmaron una disomía uniparental paterna para Angelman. Y así tenemos el diagnóstico. Entonces nos vamos, cariotipo, FISH y marcadores cromosómicos, ¿no? O bueno, génicos ya en ese nivel. Pero ¿qué tal si no fue disomía uniparental ni fue de lesión? Sino un error en el mecanismo de la impronta. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Acuérdense que para revisar genes que están apagados, pues hacemos estudios de metilación. Y ya cuando busco el PCR buscando exclusivamente metilación, y resulta que tiene que estar esa región metilada y no está metilada, pues tenemos ya sea Prader-Willi o Angelman. Si están los dos metilados, pues es que también tengo alguno de las dos entidades. ¿De acuerdo? Entonces ese es el paso que hacemos nosotros por clínica. Este último, al menos en el GA, no lo hacemos. Y no lo hacemos no porque no lo conozcamos, sino porque metodológicamente es muy caro para estos pacientes. Entonces, generalmente el diagnóstico lo hacemos por clínica y confirmamos únicamente con estos dos primeros laboratorios, los marcadores y el FISH, ¿sale? Básicamente. ¿Y por qué lo confirmamos? Bueno, pues porque en muchas ocasiones para que estos pacientes tengan, por ejemplo, un juicio donde ellos pierden su autonomía y que un juicio de interdicción en donde papá o mamá siempre, sin importar la edad que tenga este individuo, van a ser los responsables legales, pues el juez generalmente me lo pide, ¿no? O sea, como que no se conforma con la clínica que tengamos nosotros, sino que hay que confirmárselo con algún otro estudio extra, y es cuando pedimos el estudio. De otra manera, generalmente, pues no lo hacemos únicamente por clínica. ¿Ok? Bueno, pues ahí lo dejamos por hoy. Me comentan si mañana también podemos tener la sesión temprano. Me ayudaría muchísimo, pero bueno, ustedes pónganse de acuerdo, ya me avisan por medio de Aranza. Y mañana revisaríamos lo que nos faltó de velocardio facial, que no sé por qué no puse las imágenes. Y iniciaremos con herencia multifactorial. ¿Se acuerdan? Entonces, repasen ese tema, porque creo que al menos la parte diagnóstica no la tienen así como que muy bien revisada. Entonces, chequenlo ustedes para que mañana si hay alguna otra duda o inquietud. Comencemos con eso y nos sigamos con el resto del tema. ¿Sale? ¿Algún comentario ahorita? No, doctora. No, doctora. Gracias. Bueno, revisen ustedes de todas maneras y nos vemos el día de mañana. Ya me comentan ustedes en qué horario se les Una queda. pregunta. Ah, ¿Qué era lo que dijo que íbamos a ver mañana? ¿Perdón? ¿Qué dijo que íbamos a ver mañana? Mañana vamos a ver velocardio facial, que me lo banqué hoy, y herencia multifactorial. Ok, gracias. ¿Sale? Sale, pues que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora, igualmente. Gracias, doctora.